de ciencia, y también a todos ustedes agradecer la presencia, que demuestra una inquietud científica que espero que no se sientan defraudadas. Yo soy médico asistencial, me dedico a ver pacientes, y en la charla que vamos a ver a continuación lo que vamos a hacer es un viaje por la enfermedad por virus ébola, y el viaje empieza en África. Como ha dicho José Antonio, esta es una enfermedad que ha causado brotes desde hace más de 30 años, fundamentalmente en África Central. Cada 2-5 años este virus emergía y ocasionaba un brote, sobre todo en la República Democrática del Congo y en Sudán. ¿Qué es lo que tiene de diferente la epidemia que estamos viviendo en la actualidad? Bueno, pues primero la localización geográfica. Esto se ha comentado mucho, pero vamos a incidir. Está en África Occidental, donde casi no se habían producido brotes de esta enfermedad. Además, es la epidemia, como ya sabrán, más duradera. Llevamos ya más de 10 meses de epidemia y que más número de enfermos y muertos ha ocasionado, contando todas las epidemias anteriores que han sucedido en los últimos 30 años. La epidemia actual se originó en esta zona entre Sierra Leona y Liberia. Esto afecta, además de Sierra Leona y Liberia, a Guinea-Conakry. Se expandió muy rápidamente por dos motivos. Primero, porque las zonas rurales de Sierra Leona, fue en Sierra Leona y luego en Liberia, tenían una buena conexión con las ciudades, y eso permitió que el virus viajara y infectara a más personas. Y también porque las estructuras sanitarias, las instituciones sanitarias de estos países que han sufrido guerras y son países muy pobres, pues estaban mucho más desestructuradas que los países donde había afectado con anterioridad. También quiero aprovechar para decir que hemos oído mucho en los medios de comunicación que los tres países más afectados son Liberia, Sierra Leona y Guinea. A nosotros nos suena mucho Guinea porque fue antigua colonia española, pero no es esta Guinea es Guinea-Conakry, la Guinea de la que vienen inmigrantes que conviven entre nosotros. Es Guinea Ecuatorial, que está aquí situada, es un país mucho más pequeño, y no tiene nada que ver con Guinea-Conakry. También para tranquilizar, porque si alguien encuentra bien de Guinea, no es la misma Guinea. Aparte de los tres países de África Occidental, también sabrán que Nigeria se vio afectada por el viaje de un ciudadano de Liberia a Nigeria, y costó controlar el brote, pero finalmente se ha conseguido a través de una búsqueda muy cuidadosa de los casos y de una instrucción a los sanitarios que atendían a estos pacientes para que aprendieran, para que supieran bien cómo ponerse y sobre todo quitarse el traje. El motivo por el que Nigeria no controló inicialmente la epidemia fue porque los sanitarios que estaban atendiendo a los pacientes no sabían quitarse bien el traje, y eso es lo que estaba perpetuando la epidemia. Desde los CDC de Estados Unidos recibieron instrucción y eso ha permitido que ahora Nigeria esté libre de ébola. Otro país que actualmente han comunicado casos es la República Democrática del Congo. Se ha comunicado en esta zona, pero se ha visto que es una cepa distinta a la que está ocasionando el brote actual, con lo cual podríamos decir que estamos asistiendo a un brote sincrónico con el brote tan prolongado de África Occidental. Esta gráfica es para ilustrar cómo la epidemia, que se inició en marzo, cómo adquiere una característica exponencial. El número de casos empieza a aumentar exponencialmente a partir del verano. Julio, agosto, ven cómo se eleva muchísimo el número de casos. Utilizando esta gráfica, viendo el número de casos que había hasta septiembre, la OMS hizo unas predicciones en septiembre de cómo iría la epidemia, pues aproximadamente en las fechas que estamos ahora, en noviembre, viendo lo que habían visto de julio a septiembre y en los tres países, Guinea, Sierra Leona y Liberia, hicieron una predicción. Y la predicción fue que el crecimiento iba a continuar mucho más exponencial, de tal forma que para noviembre estaríamos ante un número aproximadamente de 20.000 casos. Esto es las predicciones de la OMS. Los CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades en América, en Estados Unidos, también hizo sus predicciones,
Y en los países con transmisión generalizada, que son los que hemos comentado, Guinea-Conakry, Liberia y Sierra Leona, la predicción de los CDC para el 2 de noviembre era aproximadamente también 20.000 pacientes, 10.000 para Liberia y unos 5.000 para Sierra Leona y Guinea. Como estamos a 12 de noviembre y el recuento de casos, podemos saber cuántos casos hay en la actualidad. Entonces, esto es lo que hemos visto, lo que está produciéndose en realidad. Son casos reales no confirmados. Los confirmados son algunos menos. Estos son casos reales con criterios epidemiológicos que tienen una clínica por la cual se diagnostica ébola. En Sierra Leona se ha acertado bastante, pero en Liberia y Guinea, afortunadamente, esto es que los mecanismos de control están empezando a funcionar. Los casos son mucho menores. En vez de 20.000, estamos en los 3 países unos 10.000 casos. Esto es algo que puede llenar de optimismo, pero no hay que olvidar que son muchos casos. Seguramente han oído los ruegos y el clamor de las organizaciones que trabajan en el terreno, como Médicos Sin Fronteras. Y me quiero detener aquí a contar una anécdota que está en el blog de un cooperante de Médicos Sin Fronteras que está trabajando en el terreno, comunicando el desbordamiento que tienen en los centros de atención de pacientes. No pueden atender a más pacientes, entonces tienen que ponerse de guardia en la puerta cuando ya no pueden admitir a más. Y contaba una anécdota que le había llenado de pena, en la que un padre de familia llegó con su hija adolescente infectada en el maletero del coche, vomitando, con diarrea, y la llevaba al centro y pidió que la admitieran, no para que la salvaran la vida, porque sabía que iba a ser muy difícil, sino para evitar que el resto de la familia se infectara. Y el médico tuvo que denegar el acceso a esta persona. Y cuenta que después de denegar el acceso se tuvo que ir a esconder para llorar porque se desbordó. Entonces, bueno, las predicciones no se han cumplido, pero estamos ante una gran tragedia. Estos son los países de los alrededores que han tenido algún caso relacionado con viaje. Mali y Senegal son países vecinos, han tenido un caso de viaje. Senegal también está ya en la límite de ébola. Y países con transmisión limitada, en los que dentro del país se ha producido alguna infección, pues es público y manifiesto que en España hemos tenido un caso, Nigeria ha tenido 20 casos y en Estados Unidos se han transmitido 4 casos en su territorio. Nigeria también libre de ébola desde el 20 de octubre. ¿Cómo son los pacientes que están infectados en los países donde hay más transmisión? ¿Qué características tienen estos pacientes? Bueno, pues la mitad son varones. Estos son datos de la OMS, de un estudio que hicieron que se publicó en septiembre. Son varones, la mayoría entre 15 y 44 años, niños el 14%, y trabajadores sanitarios. En septiembre el porcentaje de trabajadores sanitarios infectados era el 11%. En lo que se está publicando es la semana pasada y hace 15 días en Sierra Leona y en Guinea, esto ha ascendido casi al 40% de los infectados son trabajadores sanitarios. De todas estas características, el tener más de 45 años se ha asociado con un riesgo más del doble de morirse. Y de hecho, si piensan en los pacientes que se han hecho públicos, pues verán que los 2 misioneros que tenían más de 45 años han fallecido, y las 2 enfermeras de Estados Unidos y la paciente de Alcorcón, que tenía menos de 45 años, han sobrevivido. O sea que vemos que parece que se adapta bastante bien a la realidad. Bueno, este es el protagonista, como José Antonio ha comentado, es un filovirus, se llama así porque tiene forma de hilo, el virus ébola. Se descubrió en la República Democrática del Congo junto al ébola, ese es el motivo por el que lleva este nombre, año 76, más de 30 años de brotes, y tiene varios tipos, 5 serotipos. Ya se ha comentado que está produciendo ahora la epidemia de Zaire, y de estos 5 serotipos no todos tienen las mismas características de agresividad y de mortalidad. El Zaire, Sudán y Bundibugyo son los que tienen una mayor mortalidad y los que, sobre todo el Zaire y el Sudán, han ocasionado mayor número de epidemias. Y luego comentar alguna curiosidad, como que el serotipo Reston se encontró en Filipinas, es el único que
encontró en Filipinas en animales de laboratorio, animales de experimentación o animales que se utilizan para elaborar vacunas, y el personal que había manipulado estos animales había desarrollado defensas contra el virus, pero sin enfermar nunca. Es decir, se habían infectado y no habían desarrollado la enfermedad, habían logrado contenerla. Esto solamente con este serotipo. La cadena epidemiológica, nada más me detendré en lo que puede ser, porque como les ha comentado, ha sido muy divulgado. Nada más en alguna curiosidad, como bueno, los murciélagos, que son los reservorios, ellos no enferman, pero los primates y los mamíferos sí que enferman. Y parece que es uno de los motivos, aparte de la intervención de los humanos, es uno de los motivos por los que los gorilas en el centro de África, en Uganda y en Congo, han disminuido mucho la población, porque los gorilas también se infectan con ébola. ¿Cómo se infectan los humanos desde los animales, desde primates y pequeños mamíferos? Pues los humanos entran en contacto o bien con excrementos de murciélago, o bien con animales enfermos, con sus fluidos, con sus heces, o bien porque en las aldeas, en zonas rurales de África, los monos es un alimento. Entonces se manipulan para comer y se comen animales enfermos. Una vez que una persona que está infectada, se transmite al resto de la comunidad. También resaltar aquí el papel tan importante que ha tenido la transmisión los rituales funerarios que hay en África, en el cual cuando una persona muere, el resto de la familia, para despedirla, la abraza, la besa, la toca, y como se ha comentado, el momento de la muerte de un fallecido por ébola es un momento en el que los virus los tiene en gran cantidad y a flor de piel, y tocar esos fluidos, tocar a esa persona, es una forma muy fácil de infectarse. Entonces, las medidas de control en África no solamente han tenido que incluir medidas de control sanitario, sino también medidas de control cultural para intentar modificar estos rituales funerarios, que muchas veces es lo más difícil de cambiar, las prácticas culturales. En los humanos se ha comentado también, pero me parece que no está de más insistir, que el virus del ébola se transmite tocando a través de mucosas o de piel que tenga una pequeña herida, los fluidos corporales de las personas que están infectadas, cualquier fluido. Bien es verdad que no todos los fluidos tienen la misma cantidad de virus. La sangre es el fluido que más virus va a tener, y quizá la saliva o el sudor van a tener mucha menor cantidad de virus. Por tanto, es distinto el tocar sangre o entrar en contacto con sangre que entrar en contacto con otros fluidos corporales. Los objetos contaminados también pueden, al tocar esos fluidos, también pueden transmitir, como comentó José Antonio, es un virus muy lábil, muere por la radiación ultravioleta, muere por la energía, y en superficies pues dura horas, 2 horas, 48 horas, depende de los estudios, pero siempre son pocas horas. Y recalcar que no se transmite por vía aérea. Una distancia de 1 metro es suficiente para que una persona enferma no nos pueda contagiar, tampoco por beber agua o por comida. Este es un cartel, está en la página web de los CDC, del Centro de Control de Enfermedades. Es uno de los carteles que se han utilizado en África para divulgar la enfermedad, para que la población la conozca, para que consulten cuando tienen síntomas, y también porque en África hubo una reacción parecida a lo que hemos vivido aquí también con el virus del SIDA. Una parte de la población negaba la existencia del virus, entonces también ha sido necesario hacer carteles divulgativos de la enfermedad. El virus causa daño en el organismo de varias formas. Es un virus muy agresivo. Altera, primero, al entrar en el organismo, altera la respuesta del cuerpo frente a las infecciones. Neutraliza las células de la inmunidad, que son las que organizan las defensas del cuerpo. Además, después va a llegar a ciertos órganos del cuerpo y los va a destruir con el paso del tiempo. Hígado, bazo, varios órganos los acaba necrosando, los puede destruir. También produce una respuesta muy importante, una inflamación muy importante, y cuando las respuestas son exageradas, la propia respuesta del organismo
puede causarnos daño. Por tanto, tenemos el daño que produce el propio virus en los órganos y el daño que produce nuestro organismo al defenderse contra el virus. Es una respuesta inflamatoria que puede dañar también los órganos. Y por último, también puede producir alteraciones en la coagulación de la sangre por varios mecanismos. Aunque es un virus que se considera dentro de las fiebres hemorrágicas, esta no es una de sus características más importantes. No produce manifestaciones hemorrágicas con mucha probabilidad. Esto lo vemos un poquito más adelante. ¿Cuáles son las etapas de la enfermedad? Hemos visto cómo actúa el virus. Vamos a ver, hay 3 etapas. Después de que una persona se contagia, hay un periodo de incubación muy importante que es asintomático. La persona no va a tener ningún síntoma y no va a contagiar. Tenemos una gran suerte con el virus del ébola porque en el periodo asintomático no contagia. Hay muchísimas, la mayoría de enfermedades infecciosas en el periodo de incubación en la que la persona es asintomática contagia. Aquí hemos tenido gran suerte en que podemos decir una persona que no tiene síntomas no tiene ébola, no puede contagiar. Eso tiene que tranquilizar mucho porque si no hay síntomas, si no hay fundamentalmente fiebre, no hay ébola. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de incubación? Seguro que lo saben todos en la sala, de 2 a 21 días, pero sí quizá comentar que el periodo de máxima probabilidad de desarrollar la enfermedad es la primera semana, entre 4 a 10 días. Después del 10º día ya es raro que se presente, mucha menos probabilidad. Cuando aparecen los síntomas, el más habitual es la fiebre. Como todas las enfermedades, no empieza, como muchas de ellas, no empieza con 38, empieza con menos y se van añadiendo otros síntomas que luego veremos. Y a medida que progresa la enfermedad, aumenta la carga viral y también aumenta la posibilidad de contagiarse. Es más probable que el paciente contagie en esta etapa que en esta etapa inicial. Dura entre 1 y 2 semanas. Y la mortalidad en general, en todos los brotes que ha habido de ébola, oscila entre el 50 y el 60%. En este brote vamos a poner que es del 70%. Los pacientes que se recuperan, los que no mueren, tienen generan anticuerpos, esto también es muy conocido, que protegen, se ha visto en experimentos animales que esos anticuerpos son protectores frente al ébola durante 10 años. Estos pacientes que se han recuperado en esta etapa también pueden contagiar el virus mediante relaciones sexuales, porque el virus permanece en el semen, también en fluidos vaginales, pero fundamentalmente en el semen unos 3 meses. Vamos a ver un poquito más detallado cuáles son los síntomas que tiene una persona que se infecta por el virus del ébola. Lo inicial es una enfermedad bastante inespecífica, pues un poquito de fiebre, malestar, dolor muscular, cansancio. Si pregunto en la sala quién no ha tenido esto alguna vez, seguro que nadie puede levantar la mano, porque esto es síntomas muy específicos y muy habituales. Si progresa la enfermedad hacia el día 3, 4 o 5, puede aparecer una erupción en la piel, en la cabeza, en los brazos, en el cuerpo. Aparece solamente en el 15% de los casos, 5 a 15%, tampoco es muy habitual, pero es muy característica. Dura 1 o 2 días y desaparece sola. Si sigue progresando la enfermedad, a partir del día 6º empieza un cuadro muy importante de diarrea. La diarrea es intensísima, muy profusa, parecida a otra enfermedad que produce diarrea, que es el cólera. Quizá no tanto, pero es muy característico de esta enfermedad la diarrea. También dolor de tripa, vómitos, un cuadro muy abdominal. Y en esta etapa a veces también se ve alteraciones, un poquito de sangrado conjuntival. Tampoco es muy frecuente, pero se puede ver. Si sigue progresando, a partir del día 6º, hasta aquí cuando los pacientes evolucionan bien, espontáneamente se curan, diríamos que la enfermedad no progresaría de aquí. Cuando sigue progresando, empezamos a tener síntomas más severos, como dolor en el pecho, no poder respirar, fatiga y alteración del nivel de conciencia. El paciente empieza a estar más aturulado, confuso, no bien orientado, y si seguimos pueden aparecer algún signo menor de sangrado, como algunos puntitos en la piel
que nos dan cuenta de que hay algo en la coagulación que está alterado. Pero no suele aparecer gran cosa más hasta el momento de la muerte. En la agonía sí que puede haber hemorragias importantes, pero en el transcurso de la enfermedad no es una característica importante. También puede haber alteraciones neurológicas como crisis epilépticas, coma y la muerte día 14, día 15. Como he dicho, los pacientes que se mueren con más probabilidad son los que desarrollan estos síntomas de la segunda parte de la clínica. Y también con los datos que tenemos de los pacientes de África Occidental, sabemos que los pacientes mayores de 45 años y los que tienen una cantidad de virus más importante son los que se van a morir con mayor probabilidad. O sea que hay algunos síntomas que predicen mortalidad, la edad y la cantidad de virus. Son las tres características que nos indican quiénes son más fáciles que se mueran. ¿El ébola se parece a otras enfermedades? Pues seguramente con esto que he contado, alguno recuerda una gripe que ha tenido. Bueno, pues sí se parece a unas enfermedades. Esto es muy frecuente en medicina. Todas las enfermedades se parecen entre sí y tenemos que ver cuál es la característica de cada una para hacer el diagnóstico. El ébola al principio se puede parecer a la gripe y luego se parece también a otras enfermedades que se ven en países tropicales como la malaria, fiebre tifoidea, diarrea y otras más raras. Para el diagnóstico, importante que tiene que hacerse en un laboratorio en el que los profesionales que van a hacer la detección lo puedan hacer con cierta seguridad. Y la detección del virus, el diagnóstico del virus, se puede hacer o bien detectando el propio virus o bien detectando las defensas que genera el organismo frente al virus. Algo importante es que en los 3 primeros días las pruebas pueden ser negativas. La carga viral es muy bajita, todavía no se han formado defensas, entonces en alguien que cuenta un poquito de fiebre y un poquito de malestar en los últimos 2 días, le podemos hacer una prueba de ébola y ser negativo. ¿Qué hacemos en este caso? Pues esperar un poco más y repetirla. Se espera 48 horas, que ya han pasado 4 días, se repite la prueba, entonces ya hemos pasado lo que llamamos el periodo mental, un periodo en el que el paciente estando infectado puede dar pruebas falsamente negativas. De 4 a 7 días lo que se está haciendo es detección del virus con una técnica que es PCR, detección de la polimerasa en cadena, la reacción de la polimerasa en cadena. Y más allá se puede detectar tanto el virus como las defensas, los anticuerpos que genera el organismo frente al virus. Bueno, ya para terminar, vamos a ver qué opciones de tratamiento tenemos en el virus del ébola. El virus del ébola lleva más de 30 años siendo una enfermedad tropical olvidada, la que ha muerto miles de personas y no se ha desarrollado ningún fármaco, ninguna vacuna, ni ha preocupado a nadie. Pero ahora tenemos 4 pacientes infectados en Europa y en Estados Unidos y es un problema de salud pública enorme. Se han desarrollado nuevos fármacos, se está estudiando una vacuna. Hay que poner en contexto el problema porque llevábamos muchísimo tiempo con la enfermedad sin haber tomado cartas en el asunto. Ahora sí, ahora corre prisa, además, entonces sí que se están desarrollando nuevos fármacos. Respecto al desarrollo de nuevos fármacos, como decía José Antonio, la investigación en farmacología sigue unos pasos muy determinados que van desde el inicio en pruebas en animales para ver eficacia, toxicidad, después se prueban los fármacos en sanos, después que se ve que en sanos son seguros, se hacen otros estudios para buscar qué dosis es la adecuada y por último se hacen estudios en enfermos seleccionados para ver si el fármaco es seguro y eficaz. Y si eso se cumple, entonces se puede aprobar y se puede empezar a utilizar en la población en general. ¿Qué ha pasado con el ébola? Pues que nos hemos saltado estas fases y hemos pasado de las pruebas en animales prácticamente, porque casi no habían llegado, esto se llaman ensayos en fase 1, no habían llegado a desarrollarse prácticamente ensayos en fase 1, nos hemos saltado todo de pruebas en animales a la utilización de medicamentos que solamente se hayan probado en ratones o en primates. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que no podemos saber si la utilización de estos medicamentos en los pacientes en Estados Unidos o en España o en Alemania, no, porque el paciente alemán no se puso ningún medicamento,
en Estados Unidos y en España no sabemos si han sido eficaces o no, o si han producido efectos secundarios o no. No sabemos si los pacientes se hubieran curado sin el fármaco, o no sabemos qué toxicidades hubieran dejado de tener si no los hubiéramos utilizado. Esto es importante, ¿no? Es ético utilizar estos fármacos en una enfermedad que puede ser mortal, en la que no hay otra alternativa, pero tenemos que tener muy claro cuáles son las implicaciones de esta utilización. Para el tratamiento de la enfermedad, aparte de los fármacos que van dirigidos contra el virus, es muy importante el control de los síntomas, de la fiebre, los vómitos, el dolor. Muy importante administrar muchísimos fluidos. Como he comentado antes, hay una característica muy importante del ébola, es que produce muchísima diarrea, mucho más que hemorragia, muchísima diarrea, deshidrata, entonces es muy importante administrar muchos líquidos. El paciente cooperante alemán que se infectó, pues los alemanes, que son muy rigurosos, pensaron y controlaron la estrategia y llegó a tener 8 o 10 litros de diarrea diaria. Eso significa que hay que reponer muchísimos fluidos. En la paciente que atendimos nosotros en el hospital también nos pasó lo mismo. Desarrolló una diarrea importantísima que obligó a una reposición muy importante de fluidos. Estos pacientes tienen otras enfermedades asociadas, tanto las que son típicas de estos países, malaria, fiebre tifoidea, como infecciones bacterianas que aparecen por la bajada de defensas del virus. Y luego, respecto al tratamiento experimental, que era antes una pincelada, contar los 3 o 4 tratamientos que se han utilizado. Una estrategia es aumentar las defensas, o bien con sueros convalecientes. Los anticuerpos duran 10 años en los que no ha pasado la enfermedad, o un fármaco que es un anticuerpo monoclonal humanizado. Entonces esto aumentaría las defensas del paciente. Hay otros fármacos que van dirigidos contra el virus, contra los mecanismos de multiplicación del virus, los interrumpen, y esto en ensayos en ratones, en estudios en ratones se ha visto que pueden ser eficaces. Y luego también hay otros fármacos que interfieren con el material genético del virus, que también pues podrían ser interesantes. Y por último, vacunas. Pues a la industria farmacéutica le interesa muchísimo desarrollar una vacuna porque va a tener una gran población donde administrarlo, y ya hay algún laboratorio que en enero empezará con algún estudio. Y nada más. Esto es un compañero en el hospital de Alcorcón vistiéndose para atender a nuestra paciente, y con gran profesionalidad.